Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en donde nos estén viendo. Vamos a partir de este momento, a hacer la segunda parte de la plática, entrevista que teníamos con Fer Gallardo, a Calzajay, y con Rodolfo también. Lo que pasa es que la primera parte se quedó a medias porque hubo un problemita técnico por ahí, pero ya estamos listos para realizar la segunda parte de esta plática y entrevista que se estaba poniendo muy buena y que el tema con el cual nos quedamos pendientes fue el tema de la um, comunidad LGBT dentro del que no se ve, pero sí se ve, pero sí se sabe y no se sabe al mismo tiempo dentro de Kundalini Yoga Sikh Dharma. Y es un tema pues que yo creo importante porque al menos desde mi perspectiva, no sé si ustedes lo vieron, en clases el 95% de las personas que iba a clases son mujeres y el 5% más o menos de las personas que iba son hombres y de esos hombres yo creo que el 4 o el 3% eran personas de otras preferencias como gays y entonces en ese sentido yo veía había mucho movimiento de la comunidad LGBT. Inclusive varias de las personas con las cuales yo estuve en clase y varias de las personas con las cuales yo conviví dentro de mi formación de maestros y mientras daba yo clase, eran personas LGBT, inclusive llegamos a tener por ahí alumnos con VIH, ¿no? Que viven actualmente en tratamientos. Y en esto, Fer nos platicaba un poquito de cuando ella decidió salir del closet, solo para recapitular, y cómo fue que esta noticia fue, pues digamos, recibida y cómo fue tomada en un sentido mercantil para ella en algún momento de su vida, ¿no? Así que pues bienvenidos, gracias Rodolfo y gracias Fer también por estar aquí. Un gusto estar Hola con a ustedes. todos. Gracias por estar aquí de nuevo. Y pues Muchas gracias a cuéntanos, ustedes por el espacio. cuéntanos, ¿cómo fue lo que te quedaste más o menos recapitulando? Nos hablabas de que estas maestras en algún momento te pidieron hacer un video para que hablaras de la comunidad o de todo esto, porque la Sikh Dharma quería verse como muy inclusivo, ¿no? En algún momento. Sí, totalmente. En Iquita, este grupo, fueron que me contactaron para poder hacer un video, para explicar un poquito el por qué deberían de aceptar a un miembro de la comunidad LGTB. Entonces, la verdad es que me pareció abismalmente ridículo porque si algo no tiene el Sikh Dharma de ser inclusivo en ningún aspecto de la vida, incluso hasta pues, para irnos sencillos en temas económicos, es una disciplina sumamente cara. Los manuales son carísimos, los discos, los cursos y todo lo que ya habíamos tocado antes. Entonces, regresando a la pregunta principal, cuando me hacen esta invitación para dar el video, fue que me cae el 20 del por qué yo debería estar dando una explicación para que me aceptaran, un equivalente a adóptame, quiéreme. Ujú, ujú. ¿No? Acéptame, sí. Entonces, ajá, cuando en realidad no es algo que le afectara absolutamente a nadie, más que a mí, en dado caso. Tampoco iba a cambiar mi disciplina ni nada de lo que en ese entonces yo tenía y de lo que tanto daba a la comunidad. Y bueno, obviamente al yo emitir un comunicado en mis redes sociales externando lo que había pasado, que evidentemente me sentí muy molesta porque lo vi como una falta de respeto y que transgredió mis límites personales. Entonces pongo un post en Facebook y empiezo a recibir un chorro de comentarios de personas también de la comunidad, también practicantes de Kundalini, donde pues externan que han pasado por un chorro de cosas de discriminación. Incluso algunos de ellos desafortunadamente intentaron hacerles terapias de conversión al mero estilo Kundalini. ¿No? Entonces es como darme cuenta de que, bueno, una vez más, como nosotros, pues no somos los únicos que estamos siendo agredidos ni manipulados. Y todavía hubo una maestra que dijo que yo había malinterpretado las cosas. No hay mucho que malinterpretar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí toda la banda se molestó más porque pues no es posible que ni siquiera en tus propias publicaciones, y creo que eso es algo que ahorita sigue pasando, siguen queriendo sembrar esta semilla de que nada pasa
y queriendo minimizar tu sentimiento, tus experiencias, para que pues no pierdan clientela, supongo. Sí, y yo me acuerdo Cuando, que, por ejemplo, en el libro del toque del maestro, se habla, hay un capítulo por ahí, no me acuerdo cuál es, en el cual habla que Yogi Bayan llegó a un aeropuerto y bajó y me parece que entre la recepción de las personas había dos o tres personas transgénero y que lo único que hizo Yogi Bayan fue acercarse y decirles bendiciones, se dio la media vuelta y se fue, ¿no? A pesar de que las personas me parece que le estaban ahí haciendo como mucha alabanza por lo que él representaba en su momento. Y se hablaba mucho de que no había una inclusión ni siquiera forzada, ni siquiera ya de fingido, como dicen, una inclusión fingida, y que siempre se ocultaba mucho ese tema, se trataba de no hablar. ¿A ti te pasó en algún momento sentir algo como eso? ¿O ya después cuando saliste de todo esto? Eh, pues nunca, no es como que yo haya sentido un rechazo directamente, porque tal vez yo estaba manipulada a tal grado que, como les decía, pues no aceptaba mi propia naturaleza o mi propio ser. Pero también recuerdo mucho que eran muy insistentes en esta idea de que necesitábamos o teníamos que encontrar una pareja dentro del medio, como a la antigüita hacía Yogi Bayan, que los casaba. Aquí pues no había quien los casara, sino capaz que yo estaría casada con alguien que pues ni fu ni fa. Entonces sí eran como muy insistentes en ese tema de que sería lo ideal encontrar a alguien que, con quien compartieras tu camino espiritual y que fueras afín. Y ahora que lo pienso mundanamente, pues sí sería lo ideal, porque si no, ¿cómo aguantas o cómo te aguantan todo el trote de tus 3 horas meditando más levantarte a tal hora y los estilos que son diferentes a la cultura en la que vivimos en México? Sí, claro. en Fíjate esa que parte, Rodolfo, ajá. en esa parte me hace mucho sentido cuando yo decido unirme al grupo Beyond the Cage en Facebook, que es donde está este compendio de más de 6,000 personas que somos soporte para víctimas de abuso. Me he dado cuenta cómo estas personas que se fueron hace décadas por ver todas estas inconsistencias de Yogi Bayan y de los líderes tops en la comunidad, están como revelando mucho de esta naturaleza de los matrimonios arreglados y de la evidente discriminación a la comunidad LGBT o a esta visión homosexual, ¿no? Porque lo que he visto de las voces de sobrevivientes de abuso en el tema de la homofobia, muchos hablan respecto a que en esta búsqueda genuina de su verdadero ser, como dice Sfer, no se les permitía sentir sus propios deseos, sus propias preferencias, sino que el maestro llegaba, pum, tú te casas con fulanita de tal y estas van a ser tus labores. Entonces, uno de ellos, no recuerdo muy bien su nombre, pero no, ni siquiera sé si se ha apropiado mencionar su nombre, porque pues está dentro de un grupo que está privado, ¿no? Preferiría omitir su nombre, pero él revela cómo vive un serio abuso por parte de Yogi Bayan, porque es donde se da cuenta que él en la terapia, que intenta como aclarar su mente y sus emociones y sus deseos, él está recibiendo orientación de estos líderes de ashrams, ¿no? Pensando que ellos van a guardar esta confidencialidad, ¿sí? Y se da cuenta que ellos son como marionetas que le llevan toda la información a Yogi Bayan. Entonces, cuando él comparte su historia de abuso, él dice que Yogi Bayan en el quórum abierto, así en la reunión abierta, le pregunta así textualmente, ¿así que tú eres el que quiere que se lo cojan por el culo? Sas. Así, con esas palabras viles, con esa rudeza, expuesto ante toda la comunidad y nadie se indigna y nadie se pone de pie y nadie dice esto es sumamente inaceptable.
él expresa en su propia historia de abuso cómo se le casó forzado porque era su deber en el Dharma continuar el legado y las enseñanzas de esa manera. Y pues como pues esta idea de que los Sikhs no son homosexuales porque Guru Gobind Singh no tiene hijos gays, ¿no? Entonces es súper escandaloso este tipo, quizás en el inicio de la expansión de esta filosofía 3HO fue normalizada esa homofobia y llegando al siglo XXI, pues está cada vez más este tema en la mesa pero tú te fijas que muchos elders están todavía con esta idea de que no es compatible, no, Yogi Bayan le llamaba perversión o algo, usaba una palabra muy recurrente para decir que eso era algo torcido y antinatural, Ujú. ¿no? Entonces, pues está normalizado y como dices tú, Fer, o sea, hay mucho ataque, hay mucho rechazo, hay mucho odio todavía en este tema LGBT. Y como dices, pues ni en tus perfiles personales te sientes con la libertad de decir qué piensas, qué crees y qué necesitas. Sí, Y yo de lo que pensaba, de lo que hablaba, es muy interesante lo que dices, porque hay mucho rechazo, hay mucho ataque, pero a lo que me refería cuando dije que llegaban a la clase un 3%, yo decía, pero estos son los que les dan de comer también, estos son una gran aportación económica a sus clases también, es muy absurdo. Y yo sí veía cómo los trataban en muchos lados, así como una pequeña, realmente como una minoría y hasta con un trato medio despótico, ¿no? Yo sí noté muchas veces cómo lo hacían, entonces es muy un doble discurso súper fuerte ahí. La verdad, sí, está manejado de manera muy conveniente para todos ellos, ¿no? Pero en este tipo de grupos, confieso, yo he aprendido una terminología, palabras nuevas para mí, no las había escuchado mucho, pero este tema del light washing que lo mencionamos en el manifiesto de inicio, ¿no? Que es como pretender buenas intenciones, querer mejorar las cosas, pero en realidad no lo hacen. De ahí la terminología de este light washing, ¿no? Lo que te hicieron es precisamente ese tipo de enfoque de, ay, ahora sí vamos a ser inclusivos, ahora sí le vamos a garantizar a los estudiantes que van a tener un espacio seguro y respetuoso. ¿Y por qué nos seguimos dando cuenta de que siguen haciendo muchísimas prácticas depredadoras? Sí, totalmente. totalmente así. Así fue, así se sintió. Y pues bueno, evidentemente nunca salió ningún video, pues porque no acepté hacer algo. Después fueron con alguien más de la comunidad a intentar encontrar a alguien que cayera. La verdad no me acuerdo si alguien cayó o no. Pero de todos modos, es la misma base de este discurso, donde te dicen que debes de ser humilde, que debes de estar con tu mente tan trabajada para que sea la famosa mente neutral, donde no hay, eh, pues no juzgas. Entonces, cuando tú decides cortarte el cabello por alguna razón o decides comer algo diferente o hacer algo diferente de lo que vaya en contra de sus propios protocolos, ellos sí te pueden juzgar, ¿no? Ujú, Entonces, definitivamente no es congruente lo que se pide con lo que se da. Sí, totalmente. ujú, Lo que decíamos también en torno a la salud, que dicen que a través de la meditación y de los crillas y de todo esto era para sanar o para prevenir enfermedades, que como buen ejercicio, pues evidentemente te funciona el cuerpo. Pero si en realidad fuera así tan maravilloso y tan mágico y único, pues bueno, no tantos de los sellers estarían tan enfermos. Sí, eso la es verdad algo es que súper importante y necesario que conversemos, porque a mí me pasó cuando estaba en mi entrenamiento para maestro, fue como muy confrontativo un instante donde me decía, una alumna dentro del diplomado decía, es que a mí el doctor me recomendó, no sé si traía un tema de sangre o algo de su salud, que le dijeron que estaba bien tomar un caballito de vino tinto, ¿no? En el día.
Y la respuesta no, no, eso es pecaminoso, eso es inaceptable, etcétera. Y fue como ahí un momento de controversia al respecto, ¿no? Porque decía, es que está con la recomendación médica, no es que se vaya a empinar 2, 3 pinches litros de vino tinto, ¿no? O lo que haya sido. Y aunque así Y fuera, ¿quién les da derecho a juzgar lo que haces con tu vida? Más bien es como un plan en realidad de inspirarte a través de sus propios actos a llevar una vida lo más saludable y lo más conveniente para uno mismo. Pero no hay nadie más que uno mismo de quien puede decidir qué le parece y qué no le parece. sí, No te vas más cuando lejos. ¿Cuántos de los que llegaron a ese camino llegaron a través de que pues les encantaba ponerse high con las meditaciones en lugar de que con otras sustancias? es correcto, como el sustituto de la mota, ¿no? Puedes quedar bien high sin necesidad de echarte un churro de marihuana, ¿no? O Por un litro de ejemplo. whisky, pero era como de, es como sustituir algo que está catalogado como pecaminoso y tratas de tener lo mismo, pero de una manera aprobada, ¿no? Sí, Sí, claro. te creas Y otra adicción. retomando la idea, es de eso que pasó, yo le decía a mi entrenadora líder de ese momento, le digo, es que no puedes dar una opinión tan cuadrada o tan exigente de qué tomar o qué no tomar. Le digo, pues está la referencia misma de Yogi Bayan, que murió enfermo, ¿no? Y cuántas veces está como este estilo de vida muy prescriptivo de tienes que serte vegetariano, tienes que vivir de esta manera, tal o cual manera tu estilo de vida, no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. ¿Y cuántos de los practicantes saben que Yogi Bayan murió diabético, que le amputaron un par de dedos en el pie, que estaba muy enfermo del hígado? O sea, es como la parte de decir, pero es que todas esas enfermedades son derivadas de todo el karma que nos limpió. No chingues. O sea, aparte hasta de todo, culpables, ¿no? Sí, o De sea, que es haya nuestra muerto. culpa que se haya muerto, ¿no? Es correcto. Entonces, qué importante y necesario es hablar de estos temas porque se necesita que tengamos un pensamiento crítico y que podamos discernir sobre lo que se nos está ofreciendo y el punto de referencia que tenemos. Digo, si tenemos como role models en la vida y es normal que te agarres a un maestro espiritual, a un maestro de yoga y digas, tiene 80 años y se mueve fuerte y flexible, tiene 80 años y está sano y quizás aspira a morir con la muerte hermosa que le dicen que se muere dormido, ¿no? O está batallándole con un montón de enfermedades derivado de esta prescripción del estilo de vida, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, muchos alumnos me preguntaban durante la formación de maestros y que fueron metiéndose y fueron conociendo a muchas personas, muchos me preguntaban, oye, ¿por qué todos los maestros que son parte, ya los mayores, por qué todos son gordos? ¿Por qué ninguno es así delgadito, pues como Ashtanga, como Hatha, ¿no? Como Vinyasa, que hasta los maestros viejos con sus melenitas canosas se ven muy delgados, ¿no? Y aquí me decían, ¿por qué en Kundalini? Y ahí me tenías a mí inventándoles pretextos pues, absurdos, ¿no? Y aparte también me decían, ¿por qué yo nunca veo que ellos hacen yoga? O sea, ¿por qué yo no veo que, sí veo que mediten, pero yo no veo que ninguno de ellos haga yoga, ¿no? Entonces, Ujú. para mí era una confrontación bien fuerte porque no sabía yo qué decirles. Y cuando te vas enterando de todo lo que los mismos maestros, las mismas enfermedades que tienen, y no sabes qué decirle a tus alumnos, entonces creas un espacio como de mentira, o sea, es un espacio de mentiritas, de chocolate, ¿no? Y todo mundo se empieza a dar realmente cuenta de eso. Y entonces viene muy ad hoc con la frase que tú nos pusiste en un texto, el keep up, o sea, ¿quién te mantiene? Keep up, sigue adelante, pero ¿quién? Los alumnos, los maestros, todos juntos, ¿no? ¿Hacia dónde ¿Quién, vamos? quién me la bola? Exactamente, porque también muchos de las sadhanas, por ejemplo, que hacíamos, los maestros grandes no se levantaban, no iban a sadhana, ¿no? Y siempre salían con un pretextito de, no, pues es que yo la hago durante todo el tiempo y esta es mi temporada de vacaciones, ustedes son los que la tienen que hacer. Y es el mismo discurso, ¿no? De que como si ellos se enferman, tú dices, pues es como si fuera nuestra culpa, nuestra responsabilidad, porque están cargando con nuestro karma y no sé, es muy, muy, muy absurdo. A mí sí me
Pero no sé si Tito tuviste oportunidad en alguna de estas experiencias, ya sea la clase de Kundalini o en Sikh Dharma o tu tiempo involucrado en los Samagams y Gurdwaras. No sé si tuviste oportunidad de ver una serie de fotografías de Yogi Bayan más joven haciendo varias asanas, varias posturas de yoga. Sí. Y Hatha yogis, o estos yogis muy dedicados a la excelencia de la postura, cuando ven esa serie de posturas que hace Yogi Bayan, dicen, qué escándalo de posturas tan mal hechas, ¿no? Que es cuando genera como estas conversaciones de que se descubre de que nunca o que casi no o nunca lo vieron practicando el Kundalini Yoga que enseñaba. Y que suena como muy escandaloso porque tú dices, al menos yo tenía la idea de que en los años tempranos sí estaba él haciendo yoga ahí con los primeros estudiantes, ¿no? Pero te Ujú. deja, de veras no hacía yoga, de veras no practicaba esto, está escandaloso eso, ¿no? Sí, sí, totalmente, pues, pues a todos nos puede pasar. A mí cuando estuve como dando clases de yoga y demás, la verdad es que sí llegué a saturarme como de tantas cosas. Entonces, mi disciplina personal sí la dejé un poquito a un lado. Y pues no por eso significaba que las clases que yo impartía fueran de mala calidad, ni mucho menos. Simplemente que pues no. Ahí empecé a discernir un poco con lo de, pues que no iba a comer de yoga, en Ujú, realidad. O sea, que necesitaba hacer otras cosas también que me retroalimentaran y me nutrieran de manera diferente. ujú. Sí, totalmente. Tú en el primer capítulo que grabamos anteriormente hablabas de que por esta exigencia y Mm, este mood y esta visión de excelencia, en varias ocasiones te lastimaste. Y ahorita mencionó Iván de este tipo de frases que nos inculcan en el estilo de vida de 3HO con buenas intenciones, como el keep up, ¿no? Sostente, 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 sigue adelante, ¿no? Y tú estás ahí, como pinche pretzel, hecha nudo y tratando de alinear lo mejor que puedes. Y expresaste, o sea, me llegué a tener, no sé si mencionaste, ¿cómo mencionaste estos desgarres musculares? Sí, tuve desgarres, esguinces, Esguinces, tengo desgarres. hernias en la columna. Ajá, Varias situaciones que más allá de, creo que de mi conciencia postural, pues era ir a través de esto que te enseñaban o te pedían que entendieras, ir a través de tu propio dolor. Entonces llegaba un punto en donde tú ya no te podías escuchar, porque ese era el chiste, atravesar el dolor o las meditaciones estas que te ponen 1 hora con el brazo arriba o moviendo el dedito, que aunque parezca que no es nada, llega un momento en donde ya no sientes nada. De sí. eso se trataba, de trascender esta molestia para continuar. Y obviamente pues ya terminabas la meditación y demás, pero pues el dedo o el brazo o lo que fuera, pues sí tenía un desgaste físico considerable. Ese tipo de situaciones sucede normalmente cuando, al menos a mí me pasó, no sé a ti, Iván, a ujú, mí me pasó con el primer curso que fue obligatorio para mí como estudiante de hacer mi primer renacimiento, ¿no? mm. Y fue en un hotel de aquí de Guadalajara y no les miento, duré una pinche semana como robot que no me podía mover porque de estar habituado a clases de hora y media, ahí fue toda una mañana y con ejercicios intensísimos que la clase en ese momento todavía la dio Maballí. Entonces, no me podía mover una semana y casi, casi lloraba de dolor, decir, ¿qué pedo? O sea, fui a renacer para vivir en dolor o qué onda, ¿no? Pero es importante de estar alertas y en estas conversaciones poder observarnos a los que quieran seguir practicando Kundalini Yoga, lo pueden vivir estos desgarres, estos esguinces, los pueden desarrollar en un tantra, que son meditaciones que a veces duran no menos de 31 minutos y que se van a 1 hora, 2 horas y media, ¿no? No sé si todavía los hagan, pero dicen que en un inicio así era, ¿no?
o en mi caso fue en Renacimiento. No sé ustedes dónde te pasó ese tipo de experiencias, si en clases regulares o en alguno de estos tipos de talleres. Me pasó una vez en el campamento de mujeres Ujú. y En me retiro. pasó donde más fue en lo de mi diplomado, que ahí habían dos que tres maestras que eran muy exigentes y era como de, híjole, ya sabemos, de nos toca clase con ella, va a ser una guamisa. Ujú, ujú. Entonces, sí, eso fue, y también ahora que mencionas lo de los renacimientos, y va ligado también al tema de la salud, pero está al lado de la salud mental. Con este tipo de meditaciones y de renacimientos que son de pronto sumamente fuertes, sumamente confrontativos, y es como asomarte a abrir la cajita de Pandora, la verdad es que es bien complicado porque pues cantas del eterno sol y ya acabó, ¿no? Pero todo el seguimiento y toda la contención de toda la mugre que moviste no existe. Exacto, exacto. Y que es importante hablar de que llorar no es terapia. O sea, que No. muchas veces te da la idea de que hacer catarsis y estar llorando, ya está sanando, ¿no? No, muchas veces estás abriendo, como dices tú, la caja de Pandora y cómo le estás dando ese seguimiento y ese trabajo adecuado a una herida emocional. Sí, entonces creo que esa es una patita que en realidad no está porque no digo, no, o sea, no quiero desacreditar lo de la meditación ni nada, de algo ha de servir, pues al final del día trabajas con la mente. Pero hay ciertas situaciones donde cada persona tiene su combinación única y donde necesitan más herramientas, que en ese momento no te lo ponen a la mano y como te glorifican lo que se supone que es Sikh Dharma y Kundalini, Ujú. entonces quieren arreglar todo con eso. Claro, Sí, una claro, de las claro. cuestiones que a mí me pasó y me hicieron recordar ahorita todo esto con el libro de Yogi Bayan y las posturas estas raras, ¿no? Que hace en ese libro y que nunca se le vio hacer, solamente son esas fotografías las únicas que existen. Me acuerdo que en el lugar en donde yo daba clase llegaban personas que ya habían tomado clases, tanto de Hatha como de otro tipo, otros estilos de yoga. Y me decían, es que está muy mal cómo ustedes salen de una postura y entran a otra. Y eso para mí con el tiempo fue reafirmando que las series de ejercicios llamadas crillas fueron inventadas al vapor porque no había un seguimiento, una secuencia mecánica y ergonómica del propio cuerpo, de los movimientos del cuerpo. O sea, te llevaban de una postura ¿cómo se llama? De una sukhasana con las piernas cruzadas, te ponían de pie, te hacían hacer arquero, te hacían hacer otra cosa, te volvían a poner en sukhasana, luego te ponían en ranas y todo esto. Y muchas personas, te digo, me decían, es que ustedes se lastiman y yo no conozco ningún kundalini que no se haya lastimado por estar haciendo las series así, porque no les enseñan a entrar a la postura, a cobra, no les enseñan a entrar a triángulo y no les enseñan a salir. Por ejemplo, la postura esta de la silla, ¿no? Que te metías las manos en medio de las piernas, los pies en los pies, las manos en los pies, quiero decir. Ellos la hacen levantando las piernas, pero tienen una forma de entrada y salida muy Una cuidadosa. transición, una Ajá, y transición. nosotros no, simplemente te paraban y hazlo, ¿no? Y ahí es donde captas con el tiempo cómo te vas, cómo realmente sí te lastiman esas posturas conforme, no te lastiman en el momento, te van desgastando las articulaciones y mucha parte de tu cuerpo y cómo entonces te das cuenta que no había una preparación física ni por parte de Yogi Bayan, ni por parte de su séquito, ni por parte de ese maestro, ¿cómo se llamaba? El que escribió dos libros que son físicamente, donde sí te enseña a entrar y salir, no me acuerdo ahorita el nombre, se me fue, pero Prem. creo que, ¿cómo? No, no se llamaba Guru Prem Singh o Prem Guru Singh, Prem, algo así. exactamente, sí, Guru Prem, que tiene dos libros en los cuales te enseña, hasta Sí, te enseña con props, ¿no? De cómo hacer las sí. posturas. Creo que fue el único, pero de esos libros le llegaban a tres personas de 100, ¿no? Entonces, para mí yo me acuerdo, pero en un momento sí, hubo una ocasión en que tú me dijiste que estabas lastimada de tu columna. Algo había pasado, no me acuerdo exactamente de la etapa, y así como tú, yo vi muchas personas, ¿no? Que se lastimaban y que pasaban por encima de su salud física con tal de que los maestros no nos llamaran la atención, lo cual en un término estricto se me hace un abuso completamente, ¿no? Sí, Pero pues definitivamente es muchísima exigencia, la empatía fue en ese tema pues nulo.
y quererte dorar la píldora con que todo es mental y que entonces necesitas meditar más. O por ejemplo, los talleres que se pusieron de moda para tratar temas de hipotiroidismo, cosas que son delicadas y que necesitan medicamento al final del día, y no es porque esté haciendo una promoción de medicina, simplemente es respetar tu cuerpo y tomar las herramientas que necesites para estar bien. Entonces, que te quieran vender un curso milagroso para que tú ya no tomes medicamento y que estés bien y que se te cure, la idea suena espectacular y quienes lo padecemos somos capaces de hacer eso y mucho más, pero perder el tiempo y el dinero de lo que te lleva ese curso para darte cuenta que pues en realidad estás igual o peor, la verdad no es justo. Es una vez más es lucrar con la mente, con el proceso personal del alumno y pues con la salud. A final de cuentas. Estás lucrando Ujú. con la salud también, ¿no? Sí, eso se me hace como, a mí en lo personal se me hace un abuso, es lo único que quería decir. ¿Ibas a Lo decir que algo? pasa es que también se refleja mucho una visión. Evidentemente estamos seguros de que no en todos lados es lo mismo, pero como la gran tendencia es un pensamiento, una filosofía muy extremista. O eres un Raj Yogi, eres un rey, un emperador, o eres un pinche miserable perdido en la gracia, ¿no? O sea, no hay un punto medio de decir, ok, soy una persona que ha trabajado en sí misma y voy encarnando valores, personales que me hacen vivir próspero, pero también humilde. Es lo que nos decía en la entrevista Tej Steiner, que Yogi Bayan no les enseñó humildad, les enseñó esta idea del Raj Yoga, el yoga de la realeza, y estás para que venga el universo y te sirva, ¿no? Pero qué importante es que si alguien decide continuar con Kundalini Yoga, ¿cómo va a aplicar en su vida esta energía del discernimiento y esta necesaria moderación en el estilo de vida? Porque la moderación es la base de una vida sana, ¿no? Y cómo te das cuenta, al menos yo me he enterado un chingo de cosas, digo, ¿cómo fue posible que dicen que la mujer de Harijivan en Los Ángeles, esta maestra que fue de las primeras que empezó a escribir y a recopilar lo de las crillas, como en el Library of Teachings, Tej se llama ella también, Tej K, cómo ella le prescribió que tomara pura leche por 3 meses? No mames, está tomando leche, desayuno, comida y cena 3 meses. Va a venir una deficiencia compensatoria de nutrientes en el cuerpo, ¿no? O aquellos que les prescribía puro apio, ¿no? O Sí, 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 sí. sea, solo porque es el maestro espiritual. Sí, no, está muy cañón. Yo me acuerdo de una chica que conocí en algún momento que hacía el Japji, la versión rápida, no sé si la recuerdan, que es 17, 18 minutos, duraba el Japji, la hacía en postura de plataforma, porque el maestro Yogi Bayan directamente le había pedido que hiciera durante no sé cuánto tiempo, durante muchos meses, 120 días, si no me equivoco, la postura de plataforma, el Japji completito, todo sin salir. Obviamente la chava, ¿sabes cómo traía la columna cuando yo la conocí? La traía destrozada, pero ella decía que era como parte de una carga energética que le habían hecho, como una especie de brujería. Sí. Y todos nos quedábamos así como, igual me chupo de estos, ¿no? O sea, no, estaba muy extremo todo eso. Pero a mí no sé si se me hizo como, y eso, y hablaban mucho del rack yoga, porque en ese entonces estábamos con este maestro llamado Ram Ravi, no sé si, bueno, tú sí lo conociste, Fer, y no sé si tú lo conociste, Rodolfo. Sí, sí lo conozco. Bueno, lo conocí en redes sociales, ¿verdad? Ajá, no, yo lo conocí personalmente, yo tomé muchas clases con él y sadhnas y todo. Y Sí. obviamente, pues él decía, no, es que todo es maravilloso y es parte de un Raja Yoga. Y él hablaba mucho de todo eso, ¿no? Y de cómo el rey era el que marcaba los pasos para que los súbditos siguieran y cómo el rey en la nieve iba dejando sus huellas
ellas nos ponían mucho esos ejemplos. Y entonces tú dices, pues sí, un ejemplo, pero yo no veo que esos maestros elders estén siguiendo de ejemplo, y menos ahorita, ¿no? Como este Harijivan, como todos esos, yo no veo que estén marcando. Y con las maestras que tú seguías, Fer, yo no veía que siguieran ejemplos, yo no las traté tanto como tú, pero a mí sí me sacaba mucho de onda sus actitudes, así como de reinas y los collares, y ¿de dónde, güey? O sea, Pues sí, o sea, y también, por ejemplo, en el diplomado, en el campamento de mujeres y esto, me acuerdo que había que, bueno, una parte de Seba era también todo un honor, poderles servir su charolita, que sí, con agua, tecito, semillas, o sea, tenerles ahí lo que pudieran necesitar Su, pues, para su estar tentempié. comiendo. Ajá. sí, exacto, su tentempié. Sí, tal cual. No, pues a mí me gusta el té cortado, o a mí me gusta el con azúcar. Allá que había alguien que se encargaba de ese Ah, departamento para que fueran las cosas lo más agradable posible, pues para ellos, ¿no? yo por Tú eso te estuviste dije, muy cerca de esta dinámica de los elders en la Ciudad de México, muy cercano a muchos de ellos. ¿Tú podrías corroborar que evidentemente hay una estructura, no solo en Estados Unidos, sino también en México, una estructura territorial y una constante Claro. competencia entre ellos, un recelo, aparentemente ¡mua, mua! Somos hermanitos del Dharma, pero no mames, un recelo y una competitividad y una energía que dista mucho de humildad y dista mucho de hermandad. ¿Tú cómo viviste esa parte? Porque conociste a varios, interactuaste con varios. Sí, así tal cual como lo dices, es muy territorial. La verdad es que muchos a los alumnos les dicen mis alumnos, ni siquiera los alumnos. sí. Entonces, hay historias verídicas donde ciertos instructores prohibían a los alumnos tener experiencia con otros maestros, lo cual Ujú. pues les hacían como cortar el aprendizaje al final del día de los diferentes estilos que cada quien llegamos a desarrollar, porque aunque es la misma base y el mismo libro y demás, cada quien le imprimía su personalidad y le daba su propio toque. Sí. Entonces, esta parte de que pues no les fueran a robar los alumnos, ¿no? Es lo que decíamos en el capítulo pasado con los señores de la India que empiezan a ser dadivosos y a obsequiar artículos o ropa o hacer viajes para motivar a que se vaya formando una comunidad, pues evidentemente estaban gritando de como Gollum, my precious. Ujú, Así ujú. sentían que se les iba el negocio porque al final pues las personas se dan cuenta de que hay otras opciones y que tal vez esa otra opción puede ser más afín a ellos. Sí, Y o ahorita, también hasta ahorita, hablaban de la posada navideña yógica, que hacían cada año. En ese evento, como también fue muy evidente que se acercaban o trataban de hacer alianzas momentáneamente con ellos, pero iban en primer lugar por las famosas bases de datos. No sé si lo hayas percibido tú también. En el caso mío, cuando yo estuve aquí en Guadalajara y fui parte promotora de como de este núcleo de varios centros de yoga, que lo denominamos ARTI. Fue algo descorazonador el hacer algo, organizamos talleres de Bángara y organizamos varias cosas que fueron eventos comunitarios, pero en realidad esos eventos sirvieron para que toda la base de datos se fuera al centro formador de aquí de Guadalajara, ¿no? O sea, como no, ahí no somos hermanos cabrones. A ustedes no les toca nada de las bases de datos, son solamente para el líder territorial. Y dices, no, pues sí son cosas que la verdad sí agüitan. Sí dices, no, no es coherente, hay una inconsistencia entre lo que se predica y lo que se hace. sí, en lugar de incluso poder tener la oportunidad, como algunos lo hicimos, de hacer masterclass en grupo, en equipo, que eran, a mí me gustaban un chorro, por ejemplo, iban
varias veces me prestó el espacio donde él impartía y como irnos rolando en espacios diferentes, a mí me gustaba demasiado porque te dabas cuenta de otro tipo de alumnos, de otras oportunidades que se daban para todos. Y estas personas que de verdad es como, pues supongo que tiene que ver un tema económico donde dependen meramente de los ingresos que les generan los alumnos, pero qué fuerte y qué feo, ¿no? Tener que llegar a manipularlos también hasta de con quién te puedes juntar y con quién no, y es como, me lo imagino si estuvieran con una cadena amarrados. En los podcasts de Gurunishan, de Uncomfortable Conversations, Ujú. varios testimonios hablan de que incluso le decían a los estudiantes de otro maestro, les exigían o les sugerían que se cambiaran a su equipo para poder ser sus mentores y para poderlos como entrenar con su enfoque, porque solamente tenían derecho a tener un solo maestro, ¿no? No puedes tener varios, tienes que venirte conmigo por si quieres caminarle para allá, para la Academia Acuariana bajo mi resguardo. Y dices, pues es pura política, ¿no? Claro, Sí, y hasta la fecha sigue siendo una guerra espiritual muy complicada porque pues, sabemos que siguen habiendo eh, un incremento de cursos y de diplomados que ahora ya nada más le quitaron el bajo las enseñanzas de Yogi Bayan, pero pues sigue siendo la misma información. No Claro, se es lo han mismo. reestructurado los manuales en realidad, no se ha hecho algo abierto. Más bien lo que están haciendo es tal vez seguir utilizando el nombre comercial de Kundalini Yoga y meter su mezcolanza, que sí, un poco de Kundalini, un poco de Hatha, un poco de humanismo, un poco de PNL, y entonces ahí van haciendo su mix y pues puede ser que algunos funcionen y que sean menos agresivos que lo que nos enseñaron a nosotros, pero pues al final creo que no es el resultado y creo que es seguir lucrando con las emociones y con la vulnerabilidad y con la esperanza de las personas que asisten pues a ese tipo de cursos y también que invierten porque baratos no son. Claro, claro. Tú hablabas en algún momento en uno de tus TikToks, Iván, que te preguntó a alguien que cuánto gastaste e hiciste tu cuentita. Yo dije, hasta ahorita se le ha de estar hirviendo la sangre de todo lo que gastó. no, ya tendría yo carro, ya tendría yo ya tendría yo mi departamento, ¿no? Es terrible, o sea, si yo hago una cuenta de veras de cuánto me gasté durante todos esos 13 años, o sea, es impresionante, está bien cañón. Y ahorita que dicen lo de la territorialidad, me acuerdo que yo en ese entonces yo trabajaba en Rama, en la Condesa, en la calle de Tamaulipas, y atrás, 2 cuadras atrás, estaba lo que antes era SIG Center, que ahora es SIG Dharma México, y nos llegó el run run de que ellos, los alumnos de ahí, tenían prohibido, así, prohibido acercarse a Rama, porque nosotros éramos como, no sé si las ovejas negras, las malas influencias, los rebeldes, no sé, teníamos un mote por ahí extraño, ¿no? Inclusive se nos decía de muchas cosas de nosotros, pero yo sabía que ellos tenían prohibido así y no sabíamos nosotros pues, qué les habíamos hecho, ¿no? Y luego yo veía las territorialidades, eran Cuernavaca, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Saltillo, o sea, para mí existían esas partes, no existía nada más, ¿no? Actualmente sigue siendo igual, sigue siendo exactamente lo mismo, pero como dice Fer, no sé si ya con el hecho de que el libro no diga como lo enseñó Yogi Vayan, traiga nuevas enseñanzas, y el hecho de que 3 maestras que inician su formación de maestros en enero, una de Monterrey, una de Guadalajara y una de Ciudad de México, ya rompieron un poquito ese velo, ¿no? De separación. ¿Quién sabe qué es lo que vayan a hacer? La verdad es que, y que su curso no está barato, cuesta 47,000 pesos, más los libros, más los retiros, y ahí tiene unas letras chiquitas abajo. El viaje corre por cuenta del propio alumno, o sea, no te van a dar ni camioneta ni auto, tú llegas como puedas, güey, en aventón, ¿no? Está muy cañón. Pero es que es a lo que vamos, que aparentemente quieren hacerlo muy... Espérenme tantito porque se me va a acabar la pinche pila, déjenme Ahora te va a conectar. tocar a ti. Aquí voy a hacer una edición.
Qué Apunta cara, la hora, qué cara nueve tienes. cuarenta y ocho. Tienes así. Ya estás cansada, ¿verdad? Ya, Ya se te ve. ya ve las ojeras, me parezco panda. Sí, más o menos. Manatí panda. Panda manatí. Qué bueno que sí me di cuenta, ¿eh? Sí, porque si no, ahora te toca a ti. Ya me conecté. Perfecto. Oh, y la idea a la que iba a esa parte de que aparentemente sí hay reformas sustanciosas y todo esto, pero pues ellos traen como este mandato, ¿no? De sostén las enseñanzas, sigue la pureza de las enseñanzas, mantén la excelencia de las enseñanzas. Entonces, eso que se vivió un tiempo fue nada más una respuesta compensatoria para el escándalo. Hay que quitar la imagen, hay que quitar el nombre, pero te das cuenta en el acompañamiento de todo de este desarrollo controversial que acaban de mandar este año una circular, un montón de correos celebrando los 20 años que Yogi Bayan trajo a esto a enseñarlo a América, ¿no? Y la fotografía de él y todo una invitación a celebrar el aniversario. O sea, y sigue vivo el famoso sitio del Library of Teachings, que una de las activistas de este grupo constantemente sube, miren, sobre la clase fulana de tal, observen cuántas veces Yogi Bayan menciona la palabra violación, 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 violación. Y están usando la librería de enseñanzas para evidenciar y revelar cuántas veces dentro de las conferencias había esta como expresión de dónde esconder algo de la mejor manera a plena vista. No. Y que ahí está. Entonces, aparentemente ya retiraron o ya le quitaron la parte sombra a las enseñanzas, pero si nos paramos los tres en ese diplomado, siguen haciendo referencias a frases de Yogi Bayan, siguen haciendo las cosas como él lo enseñó, porque el mandato es mantén la enseñanza pura, no le quites ni le pongas nada. Tú hablaste hace poquito con una maestra, Fer, me acuerdo que me contaste que ella sigue impartiendo clases. ¿Qué fue lo que te dijo acerca de todo esto? Mm, he hablado con varias. Unas me decían que, pues bueno, a ellas no les constaba que había sucedido lo que sucedió, que a ellas nunca les había tocado tener una experiencia de ese tipo, que lamentaban mucho lo que había pasado, pero pues que eso no tenía que parar el proceso de los demás ni dejar de reconocer la técnica y sus bondades. Ujú. Em, Otras de plano sí dijeron que pues que sí, que es verdad que en este gremio pues hay personas que son bien mala leche y que no están en el camino iluminado ni correcto, porque sí buscan muchas cosas para sus propios beneficios, sin importar qué o quién esté abajo de ellos. Y pues bueno, al final creo que muchas de las personas que nosotros o que yo esperaba de la comunidad, de los maestros sobre todo, que salieran a apoyar y a dar declaraciones que nos apapacharan un poco el alma y que nos hicieran entender el proceso y a no sentirnos utilizados, ni vulnerados, ni abusados. Eh, pues no, esto de la comunidad de sostente y será sostenido, pues no, o sea, nos quitaron completamente el piso, nos agarramos entre nosotros, entre los que pudimos hacer lazos de amistad y lazos de empatía para poder entender cada quien un pedacito e ir investigando, e ir esperando a ver qué pasaba. Em, pero en verdad es lo mencioné y lo repito, entiendo que hay personas que se dedican y viven de la enseñanza y es casi, casi como un dealer, yo lo puedo pensar. O sea, no El importa. tiempo, el tiempo que estuve yo en la mesa directiva de IKITA, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Maestros de Kundalini Yoga, a mí me descorazonó el hecho de que
me vengo a enterar ahí que los famosos elders dicen que no van a trabajar, que solamente quieren que les informen de lo que está decidiendo ese consejo, que ellos no están ahí para trabajar, pero sí para que se les informe y dar el visto bueno. Ujú. Esa fue una parte de decir, ah, cabrón, ¿y la humildad de Guru Ramdas dónde se ve por aquí? ¿No? La otra parte de enterarme de que en el momento en el que yo estaba, la operatividad de Iquita como oficinas, la casa, el edificio donde estaba, o la oficina donde estaba Iquita, revelaron que era sostenido por las ganancias del Tantra Anula. No de que la famosa comunidad como la quieren vender los elders que dan sus diplomados, que dijeran, ah, pues aquí te va tanto por ciento de los diplomados que yo doy y el edificio que nos representa a todos está sostenido por todos los elders. Entonces son informaciones que cuando estás hasta la cocina, te das cuenta que la narrativa está muy alejada de la realidad. Y por eso la necesaria, pues esta necesidad, al menos en mí, de decir, necesitamos hablar de esto, Ah, porque se siguen hipnotizando a las masas, vendiéndoles la luz, el amor y la hermandad, ¿sí? Como elementos de cohesión, y en realidad no hay integridad en eso. así es. Oye, y ¿Sí? aprovechando un poquito ese tema, Fer, así como ya en algún momento hemos hablado, Rodolfo y yo, de qué fue lo que nos hizo salir. ¿Qué fue, no exactamente, sino qué giró en torno de tu experiencia para decir, ya dejo todo esto? Tú estabas metida hasta la cocina, como dice Rodolfo, y te diste cuenta de muchas cosas, pero aún así seguiste. ¿Qué fue lo que más o menos el punto cumbre, el momento en el que dijiste, ya no pertenezco aquí? Pues tuve la fortuna de que mi vida se alineara y me tuviera que cambiar de residencia. Vivía en la Ajá. Ciudad de México, entonces me cambió a Querétaro. Evidentemente sí me sentí pues fuera de mi mundo, porque estaba muy acostumbrada a estar involucrada con ellos. Y ya estando en la distancia, pues me doy cuenta que yo ya no era útil. O sea, ya ni siquiera me hablaban, ya ni siquiera me mandaban mensaje. O si llegaban a hacerlo era para pedirme que hiciera algo, Porque pero también no eres era para ver diseñadora cómo gráfica. estaba ni nada. Ajá. Entonces, esta parte de la territorialidad aquí en Querétaro está un poquito más neutral, pero pues ya yo no quería dar clases como tal, porque eso ya me había saturado demasiado esta intención de querer tener el grupo más grande y el grupo más perfecto y que todos fueran cumplidos y motivarlos a vestirse de blanco y a seguir pues transmitiendo las pseudoenseñanzas que a mí me habían dado. Entonces, yo trabajaba en ese entonces de freelance con una escuela de yoga en Chile que se llama Narayan. Mm. Y ahí también me di cuenta que era un cohete para que pagaran, para que respetaran el trabajo, para que los diseños que se hacían, pues tenían una idea de la estética muy peculiar. Eran diseños que de verdad los veías y eran como iluminados. O sea, se veían así como hasta flotando, como una línea gráfica muy peculiar que tampoco era congruente cuando había que hacer el pago de, ay, es que me retrasé, ay, es que no sé qué. Muchos pretextos de ese estilo que ¿Ah? pues también cuando tú te retrasabas como alumno o pasaba algo, no es como que te la perdonaran o que te dijeran, ah, pues bueno, hiciste SEBA y ya con eso estamos a mano, ¿no? Entonces, págame la clase, pero aparte haces SEBA, pero aparte tal, pero aparte tal. Y el caso es que yo me vi en la necesidad para no estar con este tema lidiando con el tema económico que ya tampoco me alcanzaba para lo que yo necesitaba, pues ya me fui al mundo Godín a buscar oportunidades laborales afuera y es donde yo decido cortarme el cabello y hacer todo el cambio físico de acuerdo a lo que era más fácil y más aceptado en en la sociedad, por decirlo de cierta manera, normal. Eh, Y cuando hago todo este proceso en pro de mi bienestar laboral,
porque era mucho más sencillo presentarme en una entrevista maquillada, peinada o vestida con ropa formal, a ir con bana y con turbante y demás. Turbante. Ajá. Entonces cuando hago este proceso, empiezo a darme cuenta que ahí es un rechazo durísimo, como si yo hubiera roto la cadena dorada, ¿no? Oye, Entonces, y ahí en eso que platicas, está también tu propio testimonio vivido de que esta pinche frase de sostén a la comunidad y la comunidad te sostendrá es una mentira. Porque cuántos EVA no hiciste, porque dónde no andabas, cuántos maestros no ayudaste de estos elders y en qué momento corrieron a sostenerte en tu necesidad. no, nunca. Y cuando me acercaba a algunos decían, ay, perdón. Cuando me acercaba a algunos como para platicar o para pedir orientación, pues siempre era, no, pues es que haz la meditación del libro tal, o no, pues es que hazte el crilla del libro tal, no, es que necesitas trabajar más en tu ego, no, es que tu intuición no está bien enfocada, no, es que haz tal sadhana para la prosperidad, y ahí me ven haciendo todas las cosas. Y evidentemente, tiempo después me di cuenta que lo que necesitaba no era meditar, lo que necesitaba era utilizar ese tiempo en hacer las búsquedas y en moverme y que no iba a Claro. llegar ningún gurú milagroso a decir, ten, aquí está para que puedas pagar lo que necesitas. Sí, Sí, totalmente. y aplicar la conciencia de, carajo, no me hace falta, lo que pasa es que estoy completa y no estoy enfocando mis quehaceres, mis potenciales, mis decisiones adecuadamente a mi favor, las estoy desperdiciando en otras personas y en otros caminos que no son recíprocos. Sí, sí, así es. Y pues solito con el tiempo se fue dando la separación la separación pues de la comunidad, de los amigos, bueno, no de los amigos, de la gente que yo consideraba mi amiga y que pues evidentemente no lo éramos. Em, Después me siguieron invitando a algunos eventos, llegué a ir a algún evento, todavía se atrevieron a decirme que ahora sí ya estaba, como había bajado de peso, pues que ya me veía casadera, que ya me podían buscar pareja, y yo no, pues gracias, qué amables, O sea, No te ya pudimos sabiendo, acomodar, no te pudimos acomodar porque estabas gorda, nomás les faltó decirte. hijo, te lo qué juro, o sea, a feo, nada, ¿no? ¿no? Cositas así que yo decía, Claro, o ya claro. que andas por ahí sentada, pues vente, ayúdanos a planchar las sábanas porque ya se arrugaron. O vamos a hacer la comida o cosas del estilo que, si bien sí me gustaba participar y compartir y hacer equipo, porque me gusta mucho poder compartir con la comunidad en realidad, ya cuando te agarran de todólogo ya es como, pues ya búscate otro, ¿no? Sí, Ujú, ujú. sí, totalmente. Sí, 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 es un entonces en poco ese pesado. sentido, viviste un proceso de duelo, viviste un proceso de separación gradual que se te fue dando conforme las circunstancias se fueron presentando. Me acuerdo cuando me platicabas de esta maestra chilena que te pagaba, no te pagaba, que te regateaba. Me acuerdo mucho de todo ese proceso y no recuerdo, al menos en el proceso que yo escuchaba, yo veía, de un dolor que tuvieras, una separación de dolor, como muchos de nosotros en un momento sí lo experimentamos, tal vez sí fue, pero como que no lo demostrabas mucho, ¿verdad? O te lo guardaste. No, siempre he sido hermética en cuestiones donde yo me pueda sentir muy vulnerable, porque ya vimos que cuando se muestra luego la gente abusa. Sí. Ujú, ujú. Em, y no, la verdad es que tuve la fortuna de verdad en que fue poquito tiempo antes en donde yo ya me había separado. Entonces, digamos que mi relación con el Sikh Dharma ya estaba un poco más enfriada. Cuando me di cuenta de pues de lo que salió y de toda la revolución, cuando decían que sí había pasado y que no había pasado y empezaron a aventarse la bolita de un lado para el otro, ahí sí me movió y sí me dolió y sí me molesté muchísimo, porque de verdad, lo que les comentaba, hay muchísima, bueno, hay y había muchísima gente que yo alguna vez les di clases o que compartimos algún espacio que no entendía, estaba en un shock tal
que era de que alguien me explique qué es lo que está pasando y qué es lo que he vivido y que por qué algo que se supone que era tan bueno en realidad no es bueno y cómo se atrevieron a que pasaran todas las circunstancias y que todavía digan, pues no existió. Entonces, esta parte de la mente neutral definitivamente se la pasaron por el arco del triunfo porque Ujú. no fueron en lo absoluto neutrales. Dieron por hecho que las acusaciones no eran ciertas y una evasión brutal, más Ujú. grande que la evasión de impuestos que hacen. Eh, y es como querer tapar el sol con un dedo, que es imposible. Es completamente imposible. Si una persona está diciendo que, pues, que le pasó, creo que no ha habido alguien, una víctima, que tenga necesidad de mentir con un tema tan delicado y tan doloroso. Claro, claro. Y que al fin, ¿cómo lo puedo decir? Pues que la violencia no nada más es sexual ni física. O sea, Ujú. ahí hubo violencia emocional, económica, espiritual, mental, física, eh, Como si hubiera catálogo. sí, de N Check, mil check, check, check. cosas. Sí, sí, Ujú. sí, de N mil cosas, donde unos caíamos en más palomitas que otros, tal vez. Sí, Y sobre todo, como mencionas, o sea, el revelarse esta naturaleza de fraude, o sea, en mi caso, hablando por mí, yo viví como las revelaciones de todo esto, el lado oscuro de Kundalini, como de, ¿qué pedo? O sea, ¿esto es un fraude o qué onda? Que en el momento en el que vi el tipo de respuestas que estaban dando los elders, porque para mí lo natural era de, pues ¿quiénes tuvieron más derechos de vender todo esto? Ellos. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de salir a dar declaraciones oficiales? Era esperado de ellos. Y es como de, sí, vénganos tu reino de todos los beneficios de ser la cara y los, digamos, como los posicionamientos importantes dentro de ese movimiento, pero a la hora de todos los escándalos, ¿dónde están estos güeyes? Sepa la bola, se metieron debajo de las piedras o se fueron un ratito al nirvana y al rato regresan. ¿Dónde están? Y entonces para mí fue como de, neta, este es el yoga de la conciencia. Estas son las respuestas conscientes de las personas que se vanagloriaban diciendo que tenían 30, 40 años y muchos decían, yo aprendí a los pies del maestro. ¿Dónde estaban para hablar de eso? Y en mi caso yo me di cuenta que muchos de los gringos, elders gringos, tardaron hasta 2 años en dar una declaración. 2 años. sí, Dices, no, definitivamente, por lo que se revela, dista mucho de ser el yoga de la conciencia. totalmente. Sí, Sí, sí es un negocio y yo creo que va a seguir hasta que la gente pues decida que ya hasta ahí llegó. Pero y también hay personas que son sumamente fanáticas, donde a sabiendas de lo que ya hemos platicado en estos capítulos, pues les vale y ellos que creen y están casadas que es lo correcto y que están haciendo un bien para la humanidad y la propia historia que se cuentan día a día les es suficiente para poder seguir viviendo en su propia mentira y en su propia evasión. Y también es peligroso porque eso a mí no me habla de una cordura mental. O sea, es como una super red flag de decir, ¿cómo te voy a ver como maestro si no eres capaz de aceptar o de atreverte a ver la sombra dentro de la luz? Porque en todos lados, no nada más en este medio, pues hay polaridades de absolutamente todo. Ujú, claro. Entonces, es demasiado irreal que estén pretendiendo poder estar en estas situaciones de donde todo no pasa nada, donde la vida es perfecta, donde no me duele nada, donde meditando soy feliz, donde comiendo lechuguita soy la más sana, donde pues sigo pescando alumnos y Claro. donde todo lo que me pasa, porque ahorita esa es otra tendencia que he detectado, que ay, me chocaron.
es que es el milagro. Este positivismo tóxico que de verdad a veces es una patada en el culo, perdonen la Sí, expresión, sí, pero sí, lo es, tal cual, claro. donde siguen minimizando todo lo que te pasa y no tienen la fuerza ni la voluntad de decir, estoy que me lleva el tren y se vale estar mal, se vale tener un mal día, un mal momento, se vale. Lo que no se vale es quedarse en la víctima, pero es como parte del mismo, la misma agresión, el minimizar lo que sientes, lo que piensas, quererte meter en una cajita para que seas el prototipo que debes de ser, como si fuéramos robots. Y Pero es, ¿sabes qué, Fer? Algo que me he dado cuenta, Iván, también te lo comparto a ti. Algo que me doy cuenta es que en todo este gran escándalo y toda esta terrible revelación, ¿no? Me doy cuenta que toda esta sombra colectiva no es producto solamente de los errores personales de Yogi Bayan. claro, claro, No, para nada, no, no, no. ¿Sabes? Es responsabilidad compartida. El líder colectiva. sectario y la comunidad, entrecomillada, adormecida, petrificada, inconsciente de reaccionar y de responder y de decir, incluso hasta de donde me doy cuenta, desde mi punto de vista, fíjense muy bien lo que voy a decir, no lleva la intención de agravar a gente que admiro mucho por abrir la boca y revelar todo lo que les pasó y por qué se fueron. Pero hasta para mi punto de vista muy personal, los que se fueron, y ya sé que no hubo redes sociales ni nada de esto, pero los que se fueron sin decir por qué se iban, también tienen algo de responsabilidad. Y por eso a mí me hace mucho sentido decir, ok, ya tomé la decisión de irme de esta comunidad, de este estilo de vida, pero yo sí voy a compartir lo que viví, lo que me consta y lo que quisiera que se transformara después de mí. Porque estoy aplicando de a dónde vas, deja todo como si nunca hubieras llegado o déjalo mucho mejor. Y esta es parte de lo que también me interesaría que hagan la labor este tipo de conversaciones, por lo menos en la Claro. comunidad hispanoparlante. Sí, yo creo que justo el tema que tocas, estoy muy de acuerdo contigo. Obviamente no le quito la responsabilidad ni todo lo que hizo el señor Vayan, pero creo que lo que al menos en México ha afectado mucho más y me atrevería a decir que en América ha sido el fanatismo de sus alumnos, Sí, así que eso es. fue al querer venerarlo a él y ellos ser el eslaboncito, híjole, era como mantener o querer tocar una estrella y hacerse pasar por alguien que ni siquiera era. Porque muchos, yo por ejemplo, yo no conocía a Yogi Bayan. Entonces, pues a mí me hicieron venerarlo a través de los alumnos, que eran ellos los que los idolatraban. Ujú, No, ujú. no, nada más, está bien reconocer que es un maestro y tenerle la gratitud cuando te enseñan algo y te permiten a llegar a un bienestar. Pero el hecho ya de idolatrarlo y de hacerte hacer actividades específicas para que te conlleve a poder ser digno de ver un video o de escuchar un audio o de cosas del estilo, o no sé si a ustedes les decían, pero por ejemplo, a mí me sugirieron que cuando fuera en el coche yo ya no debía escuchar música comercial, porque eso ya no ni siquiera era una vibración muy baja. Entonces yo siempre tenía que ir con mantras o con rezos o con, pues ya sí era muy rebelde música instrumental. No, entonces En, era, sí, de hecho, el hecho de ponerlo en tu altar, nos repartían fotografías a todos y cada uno para que lo pusiéramos en nuestro altar, al viejito ahí, ¿no? Entonces era como, pues es una veneración completamente, es un fanatismo y no lo quieren reconocer.
pero Ya es cuando le aplicas ese modelo del modelo Byte y dices, pues claro, puesto. control de la información y control del pensamiento, ¿no? Sí, es un fanatismo desmedido y como dice Fer, pues te hacen ver a una estrellita y no nada más tiene que ver con el yoga. Ahí sí ya se sale completamente de todo lo que tiene que ver con yoga y es una línea tan delgada que no logramos verla, quienes estuvimos dentro y ahora que estamos fuera y que podemos observar que realmente hay un fanatismo muy fuerte, aunque ya no se hable de él, porque yo lo repito. ¿Cómo separas todo eso que siempre se habló que se llama cuerpo sutil, que es la misma energía de este señor Bayan? ¿Cómo lo separas de las enseñanzas? O sea, si está permeado de su energía. Todo esto está permeado, la enseñanza que se está dando actualmente, ¿cómo lo separas? Para mí, mi punto de vista, es imposible separarlo. Todo está permeado y todo por lo mismo está cochino. Está puerco, Eh, para mí está puerco, ¿no? es que también todo esto que está ocurriendo, te das cuenta, por ejemplo, y no sé si sea correcto decirlo así, pero observo muchos de tus TikToks, Iván, y, de repente me río de los comentarios que hace la gente, como este último que dice que estábamos hablando en el video del sijismo, y dijo un señor, el sijismo. Psiquismo. El psiquismo, sí, o sea, yo El también psiquismo de dije, la psique ya naces con él. No, señor, malentendió el tema, ¿no? Pero a veces hay comentarios que dices, ¿serán intencionales de decirlos así conscientemente o serán producto de no saber ni siquiera cómo estar respondiendo a eso? son En bots. el hecho de, en el hecho de, a mí me sirve la enseñanza, a mí me sirve el yoga, a mí no me consta ni me interesa cuántas víctimas hay detrás, mientras a mí me sirva, todo está perfecto. Y dices, espérate, eso no refleja ni empatía, ni conexión a la realidad, ni disposición de veras de encarnar la unidad, ¿Cuál que es la conciencia? ¿Cuál yoga, la conciencia? unión, ¿no? Con los que piensan igual que tú y disfrutan igual que tú, o los que están en desgracia, ¿no? Y es importante hablar de esto, pero mucho de la respuesta que se da comunitariamente creo que va muy influenciada de todos estos programitas insertados en la psique, bien intencionados. Por ejemplo, esta frase, ¿no? De strong as steel, steady as stone, fuerte como el acero, firme como la roca. Y entonces, si traes esto machacado en la cabeza por 20, 30 años, cuando llegan revelaciones de esa naturaleza, acuérdate, cabrón, fuerte como el acero, firme como la piedra, no te muevas. Y dices, no manches, ¿cómo puedes estar practicando una disciplina que te invita a ser flexible y a la hora de la hora respondes como pinche piedra? Ahorita que ¿No? estás diciendo eso, me trajiste a la memoria cuando fue el sismo más reciente, 2017, ¿no? Creo que sí. Curiosamente, pues yo que era la ajonjolí de todos los moles, estaba metida y demás, me contacta una asociación SIC que trabajaba como con la ONU para poder ayudar a las personas que lo necesitaban. Tic de Y India. En entonces, Oaxaca, ¿no? ajá, y entonces empezamos a movernos entre los que nos conocíamos, pues para poder hacer SEBA, realmente ahora sí va la buena, pues para ir a los albergues, para abastecer cosas, para cocinar. Digamos que todo el previo que ya habíamos tenido con las otras experiencias, y fue bien fuerte darnos cuenta y darme cuenta que todos te decían, sí, sí, apoyo, sí, mira, que vamos a hacer esto, pero no te decían cuándo. Dejaron nos dejaron morir con unos cuentos, no, 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 nones. A la mera hora ya que estaban las camionetas listas y eso, pues casualmente ya no podían ir. O sea, de verdad sí fue como rascarse con sus propias uñas, pero eso sí, todos reposteando. Hay que hacer la meditación para limpiar el campo electromagnético después de un sismo. Sí, no mames, no, no, O sea, no, no no. importa si no tenías que comer, si no tenías dónde dormir, si no tenías que tomar, no importaba. Con tu meditación estaba chido. A mí la verdad me indignan de sobremanera los pinches correos que me siguen llegando
que tienen como de, ay, mira, haz reverencia al gurú, ay, mira, sostén las enseñanzas, ay, mira, ayuda a la humanidad. Y al final el pinche correo, dona aquí, dona aquí, dona aquí. Cabrones, ¿no les basta con todo lo que cobran? Aparte quieren que les demos donativos. Y a la hora de esos putazos, ¿dónde están los donativos? Pues No, ya, o sea, invertidos, pues obviamente, y no en la comunidad, sino en sus propias finanzas. Pues ahí están todos los papeles, todos los documentales que han estado saliendo. ¿Cuántas empresas gigantes tienen y cuántos millones pues generan? Porque al final, pues es un negocio, me queda muy claro. Ellos supieron cobrar sus rentitas y nosotros pues caímos directito en pagárselas. Aquí creo que lo importante y lo rescatable es que si alguien que llega hasta este punto de nuestra plática sabrosa, que diga, pues con todo y todo lo que le ha pasado a estos güeyes, pues yo quiero tener mi experiencia, voy a ver qué pasa. Ujú. Y pues que la tengan, de verdad obviamente no le deseo nada mal a nadie, simplemente ojalá que puedan tener la fuerza para priorizarse a sí mismos y para no permitir que les doren la píldora con cosas que son irreales, que no les quieran vender el unicornio rosa. a mí se me figura Yo como sí esos le búfalos. recomendaría, perdón, Iván, sí. Sí, sí. A mí se me figura como esos búfalos de Estados Unidos que se avientan al precipicio, chingue su madre, que la vida, y que se avientan. A mí se me figuran así las personas que todavía quieren entrar a una formación de maestros, aún sabiendo todo lo que ha pasado. Ahí va el pinche búfalo y pum, se avienta, ¿no? Mira, fíjate, Sí, yo voy a secundar lo que está sugiriendo Fer. Voy a secundar que todo el mundo tiene derecho a tener su propia experiencia, pero sí voy a hacer una sugerencia muy puntual. Si van a decidir hacer clases de Kundalini Yoga, renacimientos, tantras y cuanta madre se ofrece a través de 3HO como estilo de vida, primero tómense unos cursitos de cultos y sectas y van a ir a la guerra con fusil. Así es. Porque si van a entrar para explorar sin conocimiento previo de la naturaleza de cultos y sectas, ¿qué creen? Se van a quedar ahí quizás 5, 10, 20 años, les van a estar sangrando con una pinche diálisis ahí instalada y no se van a dar cuenta jamás, ¿sí? Entonces, primero prepárense, edúquense, porque esto se lo aprendí a los que le dieron en la madre a Nexium, organizados, ¿sí? Es decir, si yo hubiera tenido información de cultos y sectas antes, no hubiera durado tanto para darme cuenta de todas las inconsistencias de Kid Rainier. Porque en Kundalini Yoga como práctica y estilo de vida hay un chingo de inconsistencias y las puedes ver si te formas primero con algo de información de culto y secta. Porque ahorita está atascado que la ayahuasca, que esto, que aquello, para allá y para acá. En todos lados vas a encontrar algo que tenga que ver con cultos, ¿no? Y es muy sí, delicado esas frases de que cada quien tenga su propia experiencia. Ustedes ya tuvieron su karma, cabrones, ¿no? Los demás van a tener otros diferentes. Señores, es la misma fórmula, es el mismo ambiente, son las mismas enseñanzas y variará el color de la piel, variará el estrato económico a lo mejor de alguien, ¿no? Que puede llegar con mucho varo y le meta lo que quiera, ¿no? No se va a quebrar tan pronto, quizás, sí, pero sí, puede ser muy random, la verdad. Creo que lo primordial es que escuchen las cosas que dicen y un red flag muy común es, para mí, en este momento, es que entre más angelical parezca, más rápido corre. Esa es buena, sí, es muy buena, sí, sí. es muy Sí, sí, buena. sí, porque dista mucho de una naturaleza equilibrada, ¿no? Porque pues nos dimos cuenta nosotros con los años, o sea, yo, la neta, yo estoy acomodando cotidianamente culpa y vergüenza de decir, ¿cómo pude ser tan pendejo para no ver eso en 20 años, ¿no? Pero la parte de decir, qué necesario es entrar a aprender lo que se te antoje, pero en una realidad donde hay una condición humana.
¿no? Porque aquí se propagó mucho esto con excelencia y pureza y todo blanco, Realeza. Sí, así. ¿no? Sí, 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 es todo un tema sumamente delicado y donde hay muchísima tela para cortar y mover. Entonces, también, al menos en lo que a mí me corresponde, quiero aprovechar este espacio para, pues, para ofrecer si hay alguna manera en donde yo pueda apoyar a alguien, a escucharle, a sugerirle, incluso terapeutas, otras dinámicas de sanación, de externar, de juntarnos, de, pues, de hacer cosas, de ser una comunidad y que se sientan que no están solos en el proceso, que no están locos, que no somos tres los loquitos que estamos aquí hablando, inventándonos historias ni contándonos tragedias, que ojalá haya más personas que puedan tener la fuerza para decir las cosas como son y sin miedo. Y también reconocerlo como hemos acertado, también la hemos regado. Pero el tema es querer hacerlo y querer tener un cambio profundo y querer aportar a las generaciones venideras una situación agradable, una situación congruente, una situación cuidada, acompañada, idealmente sostenida a modo de nuestras posibilidades, no como superhéroes inmortales, inquebrantables, simplemente es como poder decir, pues aquí estamos, y si necesitas caerle, si necesitas lo que sea que esté en nuestro alcance, en mi alcance al menos, o sea, por favor, estoy completamente disponible. Igual, si alguien quiere debatir algo con argumentos reales, igual adelante. Creo que es una oportunidad que nos está dando la vida y nosotros mismos la estamos generando para poder crear un espacio de comunicación, de compartir, de volvernos a nutrir, de decir, mira, pues ya encontré otra cosa que también está padre, pero que sí me suma. Y juntos, no se trata de ver quién tiene la razón y quién no tiene la razón, y quién es más ni quién no lo es. Solo es sumar a un objetivo en común. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fer, porque ya parece que esto ya se extendió un poquito. No, muchas gracias, Fer, por sumar tu voz. Ha sido muy grato conversar contigo. Qué bueno que pues eres tú que estás siguiendo tus propios principios, ¿no? Me hubiera encantado que dijeras nombres, me hubiera encantado que dijeras a cuáles pinches escuelas ni se arrimen, porque hay muchas inconsistencias, pero es muy respetable que decidas guardar eso. No todo mundo actuamos igual y entra esta parte de la riqueza colectiva, ¿no? Que hay que aprender a respetar nuestras maneras. Pero si no mencionaste a dónde no ir en todos estos elders con los que te codeaste, ¿ves algún centro y algún maestro que esté enseñando y continuando hacia adelante con congruencia, con coherencia, con conocimiento de todo lo que ocurrió y con un buen respaldo a las víctimas de abuso, que está educando, que está siendo muy transparente en el proceso? ¿O no hay nadie que puedas mencionar? Yo no me atrevería a recomendar a nadie, la verdad. Creo que todos los elders han ido eh, omitiendo información a conveniencia y a sus propios procesos, a su propio entendimiento. No sé ni siquiera si ellos mismos entre los elders han tenido una manera de sostenerse, pero no, de verdad es que yo no me atrevería a sugerir absolutamente a nadie, al menos en México. Pues creo que deberían de considerar mucho eso, ¿no? Esta respuesta que acabas de dar es de gran peso y la gente que vea este video que lo pueda tomar en alta consideración. Así Iván, es. muchas gracias por abrir el Vale. espacio para grabar otro capítulo más. Es muy valioso lo que me ha respaldado para que podamos juntos crear este espacio. Fer, invitadísima a otro tipo de conversaciones más adelante, porque Muchas yo gracias. sigo conectado con el día a día de todo lo que se va revelando en este grupo y más de alguna tema de conversación podemos volver a hacer esta como mesa de análisis, ¿no? Claro que sí, con Me todo pareció gusto. Un muy placer. fructífero. Muchas Y ojalá gracias. haya más personas como tú que decida compartir sus experiencias más adelante. Sigue abierta la cámara, el micrófono para que podamos seguir conversando
de las sombras en esta senda que queremos que se transformen también en luz. Claro que sí. Pasen buen día, buena noche, cuídense mucho, muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Fer, de verdad, por toda tu aportación y nos estamos viendo en otro capítulo. Así es, Muchas cuídense mucho. gracias. Gracias. Bye. Adiós.